Buenas tardes, amigos. Estamos de aquí de nuevo, en Cerca de Casa. Estamos haciendo estas entrevistas a otros amigos que han tenido experiencias transpersonales, experiencias de despertar, experiencias de ir más allá de lo que es normal y de lo que es habitual. Y estamos invitándoles a contar sus experiencias de manera que podamos ver que son cada vez más normales, son cada vez más habituales en muchos de nosotros, y que hay una manera de integrarlas, de hacernos con ellas, y no son nada especial, nada que temer. No hace falta pasar por grandes crisis. Vamos a preguntar por cómo se integran, etcétera. Y tenemos hoy con nosotros al amigo David Villas. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Gracias. David es terapeuta, es practicante de diversas tradiciones occidentales principalmente, creo, y nos va a contar su experiencia. Pues muchas gracias, David, por estar con nosotros hoy, y cuando quieras. Muy bien. Adelante. Nada, primero muchas gracias, Miguel, por interesarte por mi experiencia, y también gracias por esta noble misión de hacer este tipo de entrevistas y dar a conocer algo que sí, pues es lo que ha venido, bueno, y es lo que toca en este momento, parece. Claro, pues yo apoyo plenamente esta noble misión. Sí, la apoyas tanto que de hecho has venido a colaborar. Muchas gracias de nuevo. Bueno, pues ¿qué puedo contar yo de mi experiencia, mis experiencias trascendentes? Pues sí, puedo contar una que ya la conoces, porque aparte de alguna manera fuiste partícipe de ella. Bueno, fuiste. Yo no la tuve, ¿eh? Yo no ¿Tú me no la enteré, tuviste? yo estaba al lado, pero yo la tuve al lado tuyo. Entonces, esta experiencia que ha sido ha supuesto uno de los momentos más importantes de mi vida, y desde luego uno de los de mayor belleza, sino el que más. Y se produjo en el contexto de un viaje que hicimos, un grupo de personas en el que hicimos juntos un viaje organizado, que, si no recuerdo, igual tú me lo recuerdas, se llamaba Tras los Pasos de Jesús. No recuerdo el nombre del viaje, pero era un viaje por Israel, sí, donde íbamos la directora del viaje, la organizadora y la profesora maestra que nos guió fue Efrat Salom, que es una profesora de espiritualidad israelí. Sobre todo, que su enseñanza está sobre todo basada en un curso de milagros, y allí fuimos con ella. Allí nos dejamos convencer para esa aventura, un poco disparatada y muy bonita. Cuando digo un poco disparatada, es un poco disparatada a los ojos del que no está, a lo mejor del que no está metido un poco en ese tipo de exploración profunda. Para mí fue un poco disparatada porque aparte yo iba, no sé si te acuerdas, con 3 costillas rotas. Sí, me acuerdo que había tenido un golpe, una caída, me había roto 3 costillas justo el día anterior al viaje, y para allá que me fui igualmente. Me alegro mucho de no haber sido lo suficientemente cuidadoso con mis costillas, porque a lo mejor me habría perdido esta experiencia que voy a contar ahora. En este viaje fuimos recorriendo distintos lugares donde aparentemente Jesús había predicado, o le habían pasado cosas importantes, o eran lugares significativos de su vida. Y entonces fuimos a Qumran, donde estuvo con los esenios. Sí, las cuevas de Qumran. A las cuevas de Qumran. Fuimos a algún sitio, fuimos a un oasis, fuimos a Masada, que yo creo que esto fue un poco menos relacionado con Jesús. Fuimos al desierto, a unas cuevas, donde en principio parece que él había estado predicando, enseñando. Y luego de ahí fuimos a Jerusalén.
Entonces, durante todo este viaje por Qumran, septiembre, en verano, desierto de Judea, un calor que no veas, yo no sé cuántos grados hacía, pero yo pocas veces he pasado tanto calor en mi vida, con cada uno con 5 botellas de agua encima para ir bebiendo a medida que uno se iba deshidratando y sudando, orando, con esas condiciones adversas climatológicas, pero a la vez durmiendo poco, con mucho esfuerzo, caminando mucho. Así es como yo lo recuerdo, con 3 costillas rotas. Y esto de algún modo te... Sí, toda la dura, para creó el ambiente. Creó el ambiente. Esa experiencia para mí fue dura, físicamente fue muy dura, y emocionalmente también lo estaba haciendo porque yo tenía mis propias tribulaciones que hacían que no pudiera estar del todo disfrutando de esa experiencia. Que era dura físicamente y para mí también lo era emocionalmente. Y cuando ya llegamos a Jerusalén, ya noté que empecé a sentirme de otra manera emocionalmente. Y en Jerusalén hicimos varias cosas, digamos, varias prácticas espirituales, porque durante todo el viaje por Qumran, el desierto y demás, lo que hicimos fue mucho la práctica de determinadas oraciones. Y era repetir mucho estas oraciones. Por cierto, también estuvimos en un templo muy bonito en el desierto, en el que fue muy bonito estar allí también, en el templo que tenía Efrata allí en su... donde hicimos una celebración y demás. Sí, ahora recuerdo. En todo ese periplo por el desierto había mucha oración, pero cuando llegamos a Jerusalén hicimos otro tipo de ejercicios, o lo que a mí me parecían otro tipo de ejercicios, que creo que fueron determinantes en que yo finalmente, al final del viaje, tuviera la experiencia que tuve, que contaría. Entonces esos ejercicios, uno de ellos fuimos a al Vía Crucis, ¿no? Al recorrido de Jesús en sus últimos momentos, antes de la crucifixión, que ella lo llamó... tal como está marcado allí en Jerusalén. Sí, fuimos, que ella lo llamaba el Camino de Rosas. Y allí hicimos un ejercicio que yo creo que fue, recorriendo ese camino, creo que fue lo fundamental para que yo luego tuviera esa experiencia de apertura que tuve. Y ese ejercicio consistía en hacer ese camino y con todo aquel que nos cruzáramos, o con la gente que nos cruzáramos, no hace falta que fuera con absolutamente todo el mundo, pero con aquellos con los que nos cruzáramos, que les miráramos a los ojos con amor, intentando tener conciencia de que ese otro al que miramos con amor soy yo también. Y entonces yo me lo tomé muy en serio este ejercicio. Y entonces miraba con mucho amor y con mucho intentar tomar conciencia de que ese otro es yo. Y ahí me di cuenta que algo empezó a cambiar en mi estado. Algo empezó a aligerarse en mi estado. Y algo empezó a estar mucho más contento. Empecé a tener una cierta alegría ligera que me empezó a subir. No le di mucha más importancia, simplemente me pareció un ejercicio bonito. Al día siguiente, o ese mismo día por la noche, ya no sé si era el mismo día al día siguiente, la siguiente práctica que hicimos fue cuando fuimos al Santo Sepulcro, a la iglesia del Santo Sepulcro, y allí en la cripta estuvimos haciendo una meditación conjunta, todos los integrantes del grupo. Sí, correcto. Mientras Efrat iba, digamos que recibiendo información de Dios, de la fuente, de Jesús, de quien estuviera recibiendo en ese momento. Entonces, lo que recuerdo de esa meditación era que lo que yo estaba percibiendo, era mucha potencia. Algo muy luminoso y muy potente, algo como casi eléctrico en el cuerpo, muy corporal, algo como si yo desprendiera una energía luminosa, sensación física muy potente y que se expandía más allá de mi cuerpo un poco. Esta sensación física era como que yo irradiaba algo y estaba en un campo con otra gente que también estaba, en el que había algo energético muy potente. No lo sé describir mejor, pero era así. Y a la vez que había esa experiencia, era muy eléctrico además, tenía una cosa como de intensidad que casi hasta por momentos decía, ostras, no sé si va a ser demasiado esto, casi hasta abrumaba, ¿no? Y a la vez que tenía esta experiencia física en la mente, me iban viniendo muy rápido, a mucha velocidad, como
entendimientos que inmediatamente olvidaba porque venían otros y era tal velocidad a la que iba mi mente que lo que recuerdo es la sensación de ¡ajá! ¡Eureka! ¡Ah! ¡Ostras! Esto nunca lo había entendido, ahora lo entiendo. Y eran cosas bastante abstractas también, no eran cosas concretas. Pero no tengo el recuerdo específico de qué contenidos había. Sí que tengo el recuerdo de la sensación de ¡ajá! Continua. Y lo que sí recuerdo también es que cuando ella terminó de canalizar y a ella le llegan estos mensajes que le llegan en hebreo, yo creo, y que luego ella los traduce al inglés para que nosotros los podamos entender. En ese momento que los traduce me di cuenta de que parte de las cosas que ella iba diciendo eran iguales o muy similares a lo que a mí me había ido llegando. O sea que yo no sé por qué mecanismo, si por estar cerca de ella o por estar... O sea que de algún modo tú estabas canalizando también. Sí, esa sensación que tuve en el momento. Y el recuerdo que tengo es este. La pena es que no me acuerdo exactamente de los contenidos. Porque si me acordara de ellos, pues yo qué sé, podría escribir un libro o podría hacerme millonario. No lo sé. El caso es que eso fue muy potente. Y la verdad es que me dejó un poco... perplejo, ¿no? Esa coincidencia entre lo que ella decía y lo que yo había visto. Constatar eso me dejó un poco así sorprendido. Y eso fue, yo creo, por la tarde. El Camino de Rosas creo que fue por la mañana. Esto fue por la tarde. Nos fuimos al hotel, nos fuimos a dormir y nos levantamos a las 4 de la mañana, porque aquí se trataba de pasar penurias físicas, dormir poco, tener mucho calor, caminar mucho, lesionarse si uno puede, tener penurias físicas para acceder a la belleza del espíritu. Y nos levantamos a las 4 de la mañana con un sueño que me moría y vamos al Muro de las Lamentaciones. Bueno, pues venga, vamos al Muro de las Lamentaciones. Yo no me imaginaba que ir al Muro de las Lamentaciones a las 4 de la mañana... El Muro Occidental. Sí, el Muro de las Lamentaciones. Había gente que iba tarde al Muro de las Lamentaciones y que iban corriendo por la calle porque llegaban tarde a su plegaria de las 5 de la mañana. Sí. Las horas, el que sepa de estos temas, por favor me perdone porque no son exactas, es orientativo. Igual la plegaria es a otra hora y me descuadro unos minutos. El caso es que llegamos allí y allí había un fiestón. Yo no sé si tú te acuerdas. Había las mujeres a un lado del muro, los hombres al otro lado. Las mujeres estaban allí más tranquilas, pero los hombres estaban tocando cuernos, orando en voz alta, moviéndose mucho. Había un jaleo allí. Sí, es su manera de rezar. Yo estaba sorprendido. Todos de los cuernos y los sonidos. Los cuernos, todos con sus trenzas allí. Claro, yo no lo había visto nunca, ¿no? Alguien que no ha visto esto nunca te sorprende, ¿no? Esta cintilla de cuero que llevan atada al brazo, como para sostener la Torá, ¿no? Un cubilete negro aquí. Y luego se mueve en la cabeza mucho. Sí. Entonces todo eso que yo no había visto nunca, a mí me sorprendió y dije, ostras, qué ambientazo hay aquí a las 5 de la mañana. Y entonces Efraín nos dio la siguiente orden, fue: tenéis que acercaros lo más que podáis al muro, si podéis estar pegados al muro, mejor. Y se trata de que estéis durante 36 minutos, si no recuerdo mal, 36 minutos haciendo esta oración. Simplemente eso. O eran 1 o 2 oraciones, no recuerdo exactamente si eran 1 o 2, pero esta oración. Y esto hicimos, y yo me acuerdo que yo me puse al muro y tú estabas a mi lado, estabas a 1 metro mío, y estábamos allí los dos, apoyaditos, con la cabeza en el muro, y haciendo la oración y oyendo todo el jaleo por detrás. Y pasaron los minutos, y yo calculo que como hacia el minuto 20 o 17, no sé por qué tengo esa cifra en la cabeza, del minuto 17, como a la mitad del tiempo que estuvimos allí, empezó a pasarme algo que me resulta difícil de describir porque es una experiencia, bueno, es que es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Pero si puedo, la mejor manera que tengo de describirlo es que la sensación clara era de que algo se abría. Algo en mi experiencia, porque no sé decirlo más concreto, no puedo decir que fuera en mi cuerpo, no puedo decir que fuera en mi mente, no puedo decir que fuera en mi corazón, no puedo decir que fuera una experiencia emocional. Era que algo en mi experiencia se abría, como un velo que se abre, pero no algo que ves,
Es algo que experimentas. ¿Qué sientes? Que sientes, sí. ¿Qué notas? Sí, algo se abre. Y creo recordar que para esa apertura interna pasé por un momento como de un poco de vértigo. De decir, uy, ¿qué está pasando aquí? Al que podría haberme resistido. Pero por la razón que fuera, no me hizo el vértigo resistirme y no te detuviste, permitiste que ocurriera. Sí. La clave es la que permití que se abriera el velo. Ni siquiera a voluntad, algo en mí permitió que se abriera, yo no lo decidí. Vi el vértigo, vi la resistencia y vi la apertura, y cuando me di cuenta ya está eso abierto. Y que cuando eso se abrió, ¿eso qué es lo que mostraba? Eso lo que mostraba era algo que se presentó como una realidad más real que la realidad cotidiana que yo estoy acostumbrado a vivir. Y era puro amor, era un amor impersonal, absoluto, que se presentaba como el constituyente básico de la realidad real, de nuestra existencia, se presentaba así, si lo puedo describir así. Con esto que quiero decir, no era un amor que yo sentía por alguien o por algo, no era un amor que yo percibía que alguien sentía por mí, no era personal, era una cosa más básica, más global, más como la estructura básica de nuestra existencia. No sé cómo decir la experiencia. Qué bonita descripción, la estructura básica de nuestra existencia. Así se presentó, y la sensación era como, mira, esto es lo que es. Esto es lo que es. Y lo otro que seguía viendo, en ese momento lo que veía era el muro, y si miraba así de reojo te veía a ti, eso también se ve, pero no tenía en ese momento perceptualmente la misma categoría de realidad que ese amor que yo estaba experimentando como base de todo lo demás. No es que percibiera el mundo y la materia como algo falso, sí, pero estaba colocado en otro lugar en ese momento, en mi experiencia. Y eso duró hasta el minuto 36, que casualmente o no casualmente, no lo sé, en el minuto 36 recuerdo que vino un señor con trenzas, la barba muy larga, muy grande, con cara de muy malas pulgas, un poco enfadado, y te dijo en un inglés así chapurreado: tenéis que iros de aquí, no podéis estar aquí, lleváis mucho tiempo, ¿no? Y yo me enteré de que te decía algo, me fui detrás de ti, y luego te pregunté: ¿qué ha dicho este hombre? No, que ya no estaban contentos con que estuviéramos ahí tanto tiempo. No sé si tú te acuerdas. Esto es lo que me dijiste. Sí, me acuerdo que algo nos dijeron. Sí. Esto sí lo recuerdo. Sí, y ya nos fuimos de ahí. Entonces seguí teniendo esa experiencia, pero ya empezó a suavizarse la intensidad. Una cosa que no he comentado, pero es que fue de lo más bonito que tuvo eso, que era de una belleza como yo no he vivido nada en la vida, era que además tenía algo dulce, en sentido más amplio del término. No era que yo tenía las papilas gustativas con sabor dulce en ese momento, es que algo se había activado en mí que tenía que ver con la dulzura, con algo dulce, con el sabor dulce. Toda la experiencia era dulce. Y aparte también olía a rosas. Tenía un aroma como de rosas. Y yo decía: ¿cómo es posible esto? No estoy oliendo rosas, noto que no estoy oliendo nada particular, pero algo se ha activado en mi interior, que es lo mismo que se activa cuando uno huele rosas. Y esa experiencia tenía esta dulzura y este olor a rosas. Sí. Y luego pues se fue suavizando lo intenso. Sí que me quedé en un estado muy, sobre todo con los compañeros del viaje, muy de sentir mucha más cercanía hacia ellos, de sentirme yo mucho más a gusto conmigo mismo. Y luego pues tuvo un periodo de unas semanas o meses, pocos meses, en los que tuve una bonita resaca de todo esto, ¿no? En las que estaba muy, muy expandido, muy presente, muy a gusto con la gente, más amoroso. Sí, con más presencia del amor en mi vida, ¿no? Y sin tener esa cualidad tan intensa de ese amor oceánico, casi
o sea, tan deslumbrante, ¿no?, que tuve en esos 15 minutos. ¿Es así como lo describirías, deslumbrante? ¿Cómo fue la experiencia interna? ¿Fue corporal también o no? No fue corporal, es que sí, el cuerpo se ablandó, el cuerpo se suavizó, era una experiencia de mucha suavidad, más que deslumbrante diría luminosa, pero no luminosa para cegarte. No para cegarte, pero sí luminosa. Y dulce, dices. Luminosa, dulce, suave. Sí. Y muy tierna. Tenía una cosa de... Es que esa dulzura, esa ternura, tenía una cosa de casi llorar, de dulzura, de casi llorar, de amor. No de tristeza, sino de no sé si de arrobo es la palabra, no sé, no sé decir la palabra exacta. Sí, es una buena palabra, de arrobamiento. Sí, de arrobamiento, era como una cosa muy... Y sin embargo no la recuerdo como algo... emocionalmente muy intensa. O sea, es curioso, parece una paradoja, pero porque era muy completa, es que era... No se ponía de relieve sobre todo lo emocional. Era muy global, no era... Armonía, era una armonía general. Sí, era... Ya te digo que no era mental, no era muy emocional, no era corporal, era todo eso, pero todo eso estaba dentro de esa otra cosa que era lo que era, que es amor. O sea, todo el contenedor era un amor oceánico o impersonal o infinito, llámalo como quieras, ¿no? Sí. Por eso me resulta difícil decir tanto qué estaba pensando, dónde estaba mi mente o qué estaba sintiendo, pero sí recuerdo que había algo que me recuerda a la experiencia es cuando tienes sed, mucha sed, y bebes un agua muy buena del manantial, del manantial ese que está a la temperatura fresquita, que te apetece, que tienes calor, y la bebes y te colma y satisfecha. Que tiene hasta algo dulce ese agua. Sí. De su dulce no en el sabor, pero en la experiencia tiene algo de colmar tu corazón, de un anhelo que en ese momento es el anhelo máximo. Quiero beber un agua que esté bueno. Sí. Pues tenía algo de eso. Por eso digo que tenía esa cosa como que tenía tanto eso, tanto ese colmar un anhelo que daban ganas de llorar. Que bebiste de la fuente. Ah, pues mira, sí, no había pensado en esos términos, pero sí, tenía eso. Sí, tenía esa cualidad. Sí. ¿Cómo describirías tu experiencia? ¿La describirías como una experiencia transpersonal, como un despertar? ¿Tienes una palabra que te venga al pensar en ella? Tengo varias, o sea, es una experiencia de unión, desde luego. Experiencia de unión. Sí. De zambullirte en la unión, no de unirte con algo, otro, sino de vivirte como unión. Como unión. Sí. Entrar en la unión misma. Sí. De plenitud, que es un poco esto que ya he dicho, del colmar ese anhelo. Del agua que te colma. Y una experiencia trascendente, sí, o sea, es la experiencia más... Sí, es la experiencia más cercana a catar algo sobrenatural que yo he tenido. ¿Sientes que el efecto está ahí, que te cambió, que ha durado? ¿Has intentado volver a ella o no? He intentado e intento volver a ella. El efecto duró, o sea, para mí es una experiencia que me cambió por varias razones. O sea, de entrada supuso... O sea, un antes y un después. Sí, hay un antes y un después. O sea, de entrada porque supuso un acicate para mi motivación al trabajo espiritual y a mi práctica espiritual y a... Eso por un lado. O sea, ha reforzado mi compromiso con mi trabajo espiritual. Eso por un lado. Por otro lado, es que cuando ves algo así, no lo ha reforzado porque cuando ves algo así después no puedes hacer que no lo has visto. O sea... Sí, es como que te ha abierto los ojos. Es una experiencia que te hace ver una realidad ineludible o que ya no quieres eludir.
ya no quiero eludir y que me tendría que intentar engañar mucho para olvidarme de que eso es importante. O sea, de alguna manera te direcciona, te enfoca. Sí, y me direcciona hacia algo que se presentó como lo real, lo importante. Lo real es donde están las nueces y no el ruido. Yeah. Sí, lo real. Eso es la cualidad de la experiencia, sobre todo. Ahí había algo que me decía, esto es lo que es. Lo que es amor absoluto, esto es lo que es. ¿Y tuviste resaca? ¿Te produjo alguna crisis que en ocasiones se da después de una experiencia trascendente? A veces se produce una crisis o a veces se produce una resaca, un malestar, un bajón. Hay distintas maneras de llamarlo. Sí, la resaca que yo he descrito antes, que es muy positiva, fue de estar en un estado amoroso durante bastantes semanas. Esta es positiva. Esta fue bonita. Luego, después de eso, también yo estuve en una época un poco turbulenta de mi vida, un poco movida emocionalmente, ¿no? De altos y bajos, ¿no? Y entonces, también por razones que no tienen que ver con eso, que tenían que ver con el mundo y que tenían que ver con mi vida, con tu vida, claro. Llámalo trabajo, salud, dinero, amor, como en el horóscopo. Sí. Entonces me es difícil saber si los momentos bajos que tuve son atribuibles al mundo o son atribuibles también al rebote por haber tenido esta experiencia de despertar, ¿no? No lo sé, no lo sé. Y una pregunta que me parece muy interesante. ¿Sientes que una experiencia así es transmisible? ¿Tiene transmisibilidad? A otros. Sí, a otros. Claro, esto no lo sé. ¿Y se puede recrear? Me gustaría pensar que sí, y creo que a lo mejor sí, no en el estado no con las habilidades que yo tengo ahora para evocarla en mí, porque no soy capaz de reproducirla. Me gustaría, y lo intento, y ahora contaré un poco de qué manera me acerco a ello. Si con mi práctica consiguiera abrirme a ese tipo de experiencia, a voluntad, o pudiera hacer algo que pudiera facilitarlo, creo que sí podría ser transmisible. Yo lo que más me ha acercado a oler que me acerco a eso, lo que más me ha llevado a algo que parece la antesala de esa experiencia, es algo muy sencillo y muy abstracto a la vez, que es cuando estoy en una práctica espiritual meditativa en la que intento que mi atención se focalice y descanse en la atención misma, en esa pantalla. Atención sobre la atención. Sí, la atención sobre la atención, ¿no? En ese lugar donde todo lo que vemos parece que se está proyectando. Me intento focalizar en eso, y hay un momento en el que hago ese intento de focalizar mi atención en eso, y hay un momento en el que suelto el intento. El momento en que me relajo, en el que entrego mi práctica y mi intento a algo más grande, al que realmente sabe, que no tiene que ver con mi voluntad personal. Al que realmente sabe, llámalo el Espíritu Santo, la inteligencia inherente a la vida, al proceso, el universo, el maestro interno, a mi yo superior, al que realmente sabe, me quito de en medio. O sea, mis partes que quieren solucionar cosas e intentar cosas, intento que se inhiban o permito que descansen. Y cuando hago eso, ahí siempre hay una sensación es un acto interno de apertura. De hecho, lo que hago es que es algo que también le pido a mis pacientes en las sesiones, y que para las sesiones de terapia es algo que funciona. Simplemente abrirse a la experiencia, abrirse a lo que se está dando, y ese acto interno de abrirse, que es otra manera de llamar al soltar el intento, en ese abrirse, cuando hago ese soltar y entregar y confiar en algo más grande, empieza a haber una experiencia de luminosidad, empieza a haber una experiencia de algo de esa cosa que colma,
que es dulce, que colma, y empiezo a ver como una especie de sonrisa interior, porque digo, ay, que parece que viene a esto que se parece a aquello, también ya mi mente empieza a interferir a veces, ¿no? Y hay algo que se parece a aquella experiencia, porque hay una sensación que también tuve entonces, que es ese vértigo. Hay un poco ese vértigo en el que digo, si me sigo abriendo, voy a pasar a otra cosa, va a pasar algo. Y si me resisto, no puedo controlar. Pero claro, lo escurridizo de toda esta práctica es que que está hablando ahora, que es el mismo que en ese momento capta, observa y piensa cosas, y piensa si me abro, si continúo, aunque me dé vértigo, algo pasará. Ya cuando empieza a entrar en ese tipo de actividad mental, creo que se frena. Se frena algo. Entonces, y tampoco nunca sinceramente tampoco nunca lo he hecho, creo, consistentemente, regularmente y durante el tiempo necesario. Siempre lo hago, son prácticas muy cortas y que me satisfacen mucho y son un sostén para mi vida y me hacen sentirme más presente y más conectado con algo más grande y son muy valiosas. Pero intuyo que si fuera más regular y dedicar algo más de tiempo en cada práctica, podría seguramente... Esto parece la antesala, hasta aquí poder, no. Ok, David, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. No sé si quieres añadir alguna cosa más como despedida. No, bueno, reiterar mis gracias a ti por hacer esto y encantado de poder colaborar Encantado de que puedas estar con nosotros y encantado de que nuestros espectadores puedan conocerte. Y bueno, pues muchas gracias a vosotros por estar ahí. Está siendo nuestra segunda entrega y continuaremos con nuevas entregas. Hasta muy pronto. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias.